Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Bael. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, bendito sea su nombre, eternamente y para siempre. Esta es la oración más importante del judaísmo, la que resume su credo, y la cual diariamente repite esta comunidad mesiánica en Bogotá, donde practican el judaísmo, aunque no pertenecen a esa religión. Practicamos el judaísmo de Jesús. Jesús nunca dejó de ser judío, ni vino a formar una nueva religión. Practicamos lo que Jesús nos dijo que deberíamos hacer como norma de conducta. Entonces, al seguir al Mesías, nos constituimos en mesiánicos. Los viernes prenden las velas de Shabbat, como lo indica la ley hebrea. Bendicen el pan, también el vino, y servirle con todo su corazón y con toda su alma. Y oran con el rostro hacia Jerusalén. Asimismo cumplen con todas las festividades judías, las cuales, según ellos, marcaron la vida de Jesús de Nazaret. Muere en Pesaj como Cordero Pascual por el pecado de la humanidad. Es enviado para tiempo de Yom Teruah, para tiempo de las trompetas. Con el sonido de la gran trompeta se reunirá todo el pueblo. En Yom Kippur lleva el pecado de todos. En Hanukkah, la luz del mundo, Or LaOlam. Así que en cada fiesta, Yeshua tiene su tinte y tiene su aparición increíble. Como nos explica el rabino Alfredo Goldschmidt, para los judíos Jesús fue un maestro, mas no el Mesías. Jesús definitivamente nació judío y murió judío, pero quiso quizás, como muchos maestros de aquel momento, renovar o enfatizar o priorizar ciertos conceptos versus otros. Por lo menos 7 comunidades cristianas, evangélicas y mesiánicas en Colombia se han convertido al judaísmo. Un fenómeno religioso cada vez más común en América Latina. Sin embargo, la comunidad que lidera Raúl Rubio no pretende dar ese paso. Esto implicaría negar a Yeshua, negar a Jesús. Y jamás lo haríamos, no podríamos negar nuestra fe. Creemos que Él murió por nosotros, que su sangre nos limpia de todo pecado. Y el convertirnos al judaísmo sería negar nuestra fe. Y su fe es una de alabanza. Danzan como los israelitas al ritmo de oraciones hebreas, las mismas que dictan el ritmo con el que vibran sus corazones. Un fenómeno religioso está sucediendo en Colombia. Me queda como difícil entender que unas comunidades de cristianos se vuelvan judíos. ¿Qué los lleva a convertirse en judíos? ¿Qué opinan los rabinos? El pueblo judío acepta conversiones, pero no es proselitista. Esta comunidad se llamaba Iglesia Cristiana para la Familia, pero desde hace 5 años se llama Comunidad Sefardita de Antioquia y practican el judaísmo. Iniciaron su proceso de conversión el día que cambió su respuesta a una pregunta milenaria. ¿Fue o no fue Jesús de Nazaret el Mesías? Es divino porque todos tenemos algo divino. No consideramos que sea el Mesías, porque el concepto del Mesías en el judaísmo es muy distinto al concepto cristiano y nosotros hemos adoptado el concepto judío de Jesús como tal. Sobre sus cabezas los hombres llevan la tradicional kipá y sobre sus hombros el talit o chal, símbolos que impiden a los judíos observantes olvidar su devoción. Y amarrado a un brazo y conectado a la frente, los tefilim, que recuerdan su pacto íntimo con un solo Dios. Pero esta no es la única comunidad de conversos en Colombia. Nosotros tenemos información de alrededor de 7 sitios, 7 comunidades que están organizadas y que ya tienen un núcleo mínimo de 50, 60 personas, pero también algunas que tienen un núcleo de 300 con un potencial de mucho más.
Para algunos en Bello es más que una conversión, ya que según ellos son descendientes de los llamados marranos, es decir, los judíos españoles forzados a convertirse al catolicismo durante la Inquisición a mediados del siglo XV y que llegaron a Colombia durante la época de la colonia. Cuando comenzamos a adentrarnos en el judaísmo, encontramos que tenemos antecesores, nosotros tenemos ascendencia judía. Pero lo creo de todo corazón y creo que mis raíces, creo que mis antecedentes son judíos, mi alma es judía. Hemos adoptado una tradición judía sefardita que es española directamente, española portuguesa, que es la que nos corresponde respetar, honrar y levantar de nuevo para redimir las almas de nuestros ancestros. Y creemos que estos conversos llevan un alma de alguien que en vidas anteriores había estado dentro de nuestro pueblo. Por lo tanto, nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro cariño hacia ellos. Y así como a los llamados marranos se les obligó a decir que creían en Cristo como el Mesías, esta comunidad retoma el que cree es su derecho ancestral de negarlo y sobre todo de practicar en paz su fe. Cada uno de los miembros de esta comunidad religiosa en Bogotá llegó de manera individual a la misma conclusión. Ya no creían en Jesús de Nazaret como el Mesías y su mayor anhelo era convertirse al judaísmo. Pero no es así de fácil. Una vez se reunieron como congregación, iniciaron un proceso de 5 años de estudio de ley y filosofía hebrea. A través de internet también tomar clases con los rabinos desde Israel, ¿sí? Adquirir artículos directamente desde allá, lo que son Siburí, Humashim, absolutamente todos los elementos religiosos para que nosotros pudiéramos llevar una observancia. Además, los hombres se sometieron a cirugías para realizarse el Brit Milá o la circuncisión y se sumergieron en agua como lo indican los ritos de purificación judía. Fue entonces cuando pidieron a 3 rabinos ortodoxos de Israel que vinieran a Colombia para convertirlos. Ya estábamos circuncisos para cuando ellos vinieron. Hicimos la mikvé e hicimos las bodas también cuando ellos vinieron. Y fue en junio del 2007 cuando realizaron una conversión masiva. 104 cristianos dejaron su credo para convertirse en judíos observantes. Me queda como difícil entender que unas comunidades de cristianos se vuelvan judíos, no porque eso sea malo o bueno, sino porque es exótico y además no ha sucedido en la historia. Según Monseñor Juan Córdoba Villota, secretario general de la Conferencia Episcopal en Bogotá, a la Iglesia lo que le preocupa no son los conversos. Nos preocupa la autenticidad de cualquier religión y de la nuestra. ¿Por qué? Porque la pelea hoy no es entre los que tenemos fe. La pelea es con un mundo materializado y secularizado. Son por lo menos 7 comunidades de ex cristianos en Colombia las que han cambiado de fe. A partir de Jesús, el proselitismo en el judaísmo se acabó, pero siempre se aceptó conversos. En una habitación sencilla en Chapinero, en Bogotá, gente de todos los estratos y edades se une para adorar estos rollos de pergamino que contienen la ley religiosa. Para ellos ya no el Nuevo Testamento, sino la Torá. Para el judaísmo son 613 mandamientos, de los cuales los primeros 10 comparte con el cristianismo. Tanto el judío es valioso como el justo entre las naciones es valioso de cualquier religión. Total, lo que nos une a nosotros es el amor por Dios, ¿sí? Por ese único Dios. Ese es precisamente el primer mandamiento.
Según el Evangelio de San Marcos 12:29, así contestó Jesús cuando le preguntaron por él. Dijo: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. O lo que es lo mismo en hebreo: Indicadores económicos. a Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.